Pero ya estamos. Ahora sí. Bueno, arrancamos. Les decía a los que van después a humanos que van a ir más tarde. Yo le dije al doctor Cardelo, como sanción para el doctor Cardelo, van a ir más tarde. Bueno. Habíamos empezado con Aristóteles. Recuerden, seguimos en la línea de tiempo de la Edad Antigua. Vimos Sócrates en Grecia, vimos los sofistas, vimos Platón con la República. Bueno, también hubo un problema con ese tema del trabajo práctico. Ahora van a tener que resolver los dos trabajos juntos, Platón y Aristóteles, porque tampoco se pudo subir. Bueno. Vamos a repasar un poco lo que habíamos visto de Aristóteles para continuar. Dijimos que Aristóteles, otro griego nacido en el norte de Grecia, en Macedonia, discípulo de Platón, pertenecía también a una familia de la nobleza, su padre era el médico de la corte, él fue el maestro de Alejandro Magno, y digamos, la gran formación que tiene Aristóteles, que es la base, les vuelvo a repetir, de la doctrina católica, que es el puntapié aristotélico tomista, quiere decir que toda la filosofía de Aristóteles es tomada después por la doctrina social de la Iglesia, como parte de la filosofía, y se complementa con Santo Tomás de Aquino. Sería Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás. A diferencia de su maestro, de Platón, es un empírico, es un realista. Toda su filosofía se basa sobre el análisis de la realidad de su tiempo, de Polis, de Atenas en particular, y tiene 4 obras que son concatenadas en cuanto al análisis filosófico. Nosotros vamos a detenernos en la obra que es la política. Escribió la metafísica, la lógica, la política y la ética. Dijimos que también, al igual que Platón, hace un especial hincapié en las virtudes. La necesidad, precisamente en la obra La Ética, que va dirigida a su padre, ahí nos habla de distintos tipos de ética que debe ser, sobre todo la moral, habla más que de ética de la moral, que debe practicarse a nivel individual, a nivel de la familia, y sí cuando se refiere a los gobernantes, la ética en los gobernantes. Es decir, hace un especial hincapié en la relación que debe tener la política con la moral. Es uno de los iniciadores en esto. Ya vamos a ver cómo cambia todo el panorama en la Edad Moderna. Acá tenemos, desde Grecia arrancamos todo un proceso que se va a sostener durante toda la Edad Media y que se va a romper en la Edad Moderna, que es la relación entre la política y la moral y la ética. Aristóteles, Platón, por supuesto Sócrates, y después durante toda la Edad Media, Santo Tomás, son, digamos, doctrinarios que sostienen indefectiblemente que la política debe estar unida a la moral, a la ética y, por supuesto, a la práctica de las virtudes. Bueno, Aristóteles nos habla de la moral, como les digo, desde el punto de vista individual, la necesidad de la práctica de las virtudes desde la persona, la moral que también debe observarse en la familia, y la moral, que debíamos llamar específicamente la ética, que deben conservarse en los gobernantes. Él nos dice algo muy importante respecto de la justicia. Ustedes recuerden que cuando hablamos de planteamos que cada una de las clases sociales estaba dominada por una virtud, pero había una virtud que era la virtud ordenadora, que era la justicia. Bueno, ¿qué nos va a decir Aristóteles? Nos va a definir un poco la justicia
bastante acertadamente, porque nos va a decir que todas las otras virtudes, ¿se acuerdan? La templanza, la fortaleza, la sabiduría, son virtudes que perfeccionan a la persona, digamos, que luego también traen un perfeccionamiento de la sociedad, pero básicamente apuntan a la perfección personal. Nos dice Aristóteles, la justicia es una virtud que antes que nada va dirigida al otro, de la alteridad. La justicia comienza a practicarse en la medida que yo pienso en el otro, en el alter ego, la alteridad. No me perfecciona a mí mismo, sino que primero perfecciona al otro, al cual va dirigido mi acto justo. Y por carácter transitivo, me perfecciona a mí como persona. Pero es la única virtud que comienza, digamos, en el pensamiento de mejorar al otro. Si mis actos son justos, es porque primero pensé en el otro, la alteridad, la necesidad de beneficiar al otro. Cuando logré ese acto de justicia, también me mejoré personalmente. Por supuesto, él nos habla también, recuerden que dijimos que los sofistas por casualidad descubrieron el derecho natural, la ley natural. Bueno, Aristóteles nos va a hablar de lo que es justo natural, de lo que es lo justo legal. Él dice que lo justo legal son las leyes que dictan los hombres, que no siempre se van a ajustar a la naturaleza, a lo justo natural. Lo justo natural, para que una esté a la justicia natural, justamente debe respetar esos principios de la naturaleza, esos principios de los que hablamos la clase anterior. Lo malo de lo bueno, lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto. Es decir, esos principios que conocemos por seres humanos, por ser seres racionales. Entonces, la justicia legal no siempre, nos va a decir Aristóteles, contempla la justicia natural. Quiere decir, las normas dictadas por los hombres, las normas humanas, las leyes humanas, no siempre contemplan esos principios naturales, inmanentes, permanentes en todos, que habían descubierto por casualidad los sofistas. Dijimos también que hay dos cosas que las tienen que empezar a recordar, porque a medida que vamos avanzando vamos a volver siempre sobre esto, el origen del Estado. Aristóteles es el iniciador de lo que se llaman las teorías naturalistas o naturales acerca del origen del Estado. Cuando hablamos de los naturalistas, partimos de Aristóteles, luego seguimos con San Agustín, luego con Santo Tomás de Aquino, y después ya terminamos en la Edad Moderna con otras teorías que son las de los contractualistas. Ahí tenemos a Locke, tenemos a Hobbes, tenemos a Rousseau. ¿Qué diferencias tienen los naturalistas de los contractualistas? Siempre recuerden que se refieren estas teorías al origen del Estado. Si el Estado es un hecho natural, al cual tendemos por ser personas humanas, o si el Estado es un hecho artificial, creado artificialmente, especialmente creado. Bueno, los naturalistas, a partir de Aristóteles, nos van a decir que el Estado es un hecho natural. Recuerden que Aristóteles decía que el hombre es un animal político, un zoon politikon. El hombre es un animal político, no podría vivir en soledad. Él nos dice que si el que vive en soledad es un animal o es un dios. El hombre siempre convive porque naturalmente tiende a juntarse con otros hombres. La ciudad es eso, la polis es eso, es la convivencia de los hombres para satisfacer mutuamente las necesidades. Entonces, él es el iniciador de esta concepción de que el Estado es un hecho natural al hombre.
toda vez que hay hombres vamos a ver estados. Paraconstitucional, si ustedes lo relacionan. Cuando hablamos, ¿se acuerdan de la constitución real o material? Dijimos, todos los estados tienen una constitución real, una forma de ser, una forma de estar organizados. Bueno, por esto, porque en la medida que se juntan varios hombres, ya se arma una sociedad civil o estado. ¿Se dan cuenta? Es un hecho natural. En la Edad Moderna, los contractualistas, comenzando por Hobbes, nos van a decir, no, no es un hecho natural. El hombre, cuando nace, cuando está sobre la tierra, está en lo que se llama un estado de naturaleza. Para Hobbes, el estado de naturaleza va a ser belicista. Él nos dice que el hombre es lobo para el hombre. Quiere decir que el hombre lo que busca en ese estado de naturaleza es destruir al otro. Si al hombre lo dejáramos en ese estado de naturaleza, dice Hobbes, se destruiría la naturaleza humana. Porque el hombre es malo. Él parte de la concepción de que el hombre naturalmente es malo. Se necesita crear el Estado. Ya el Estado acá no es un hecho natural, no nos juntamos naturalmente. Lo vamos a crear con una decisión volitiva. Artificialmente se va a crear el Estado. Por eso que todos estos autores contractualistas nos hacen pasar del estado de naturaleza al estado sociedad civil mediante un pacto. Por eso se llaman contractualistas, porque va a haber un contrato, va a haber un pacto en el paso del estado de naturaleza a la creación del estado artificial. ¿Para qué vamos a crear el estado? Precisamente para preservar al hombre, porque si al hombre lo dejamos en ese estado de naturaleza, se destruye la humanidad. Entonces tenemos que crear el Estado. Imagínense qué tipo de Estado va a crear Hobbes. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser un Estado light o va a ser un Estado con todo el poder? Exacto. Va a ser un Estado con pleno poder, porque justamente lo que tiene que evitar ese Estado es que los hombres se maten entre sí. Entonces, este contractualista, Hobbes, inglés, nos va a decir que es un hecho artificial el Estado y que el Estado se crea para la defensa y la protección de la naturaleza humana, porque el hombre en estado de naturaleza es malo. Hay una situación belicista. Ese Estado que crea Hobbes va a ser un Estado absoluto, donde el hombre no va a tener ningún derecho. Todo el poder va a estar en manos del gobernante. El gobernante no ha participado de ese pacto, de ese contrato que creó el Estado, de modo tal que le es ajeno. Entonces, se dice que Hobbes es un doctrinario que en cierta manera está justificando los gobiernos absolutistas y los que vendrán después en la edad contemporánea, que son los totalitarismos. Porque le está otorgando plenos poderes al gobernante y los individuos han perdido todos sus derechos naturales por ser malos, entonces le han cedido todo al Estado. No nos vamos a detener en eso porque vamos a estudiarlo cuando lleguemos a Edad Moderna, pero a los efectos de que visualicemos la diferencia entre las teorías naturalistas y las teorías contractualistas. Vuelvo a repetir, Aristóteles es el iniciador de estas teorías naturalistas. El hombre es un ser social naturalmente y naturalmente al unirse con otros se forma la sociedad civil o el Estado, tal cual hoy los conocemos. El segundo punto importante para recalcar de Aristóteles es la finalidad del Estado, la finalidad de esa sociedad, nada menos que el bien común, el bienestar general. Finalidad tan clara que él lleva prácticamente hasta un extremo. No habla solo del bienestar general, sino que llega a hablar de la felicidad, es decir, como una máxima aspiración del hombre de la felicidad. La función del Estado, la causa final del Estado va a ser el bien general, y ese bien general tendría que conducir
inexorablemente a la felicidad de los hombres. En general, es el que hace distinguir a Aristóteles las formas de gobierno. El bienestar general que persigan el bienestar de la sociedad y busquen los intereses particulares. Ahí recuerden que distinguimos entre formas puras de gobierno y formas impuras. Las puras son las que justamente buscan el bienestar general de la sociedad. Sea que gobierne una sola persona, que sería la monarquía, sea que gobierne un grupo, que sería la aristocracia, todo el pueblo, que sería la democracia. Pero si esas formas puras abandonan esa causa bienestar de toda la sociedad, del bien común, en las formas impuras, de las que buscan intereses particulares y desviarse del bien común. Entonces, el gobierno de uno deja de ser una monarquía y se convierte en una tiranía. Es el tirano, el déspota, que busca nada más que sus propios intereses. No le importa el bienestar de la sociedad. El gobierno de ese grupo, que era la aristocracia, que buscaba, recuerden que Platón nos hablaba de una aristocracia del saber, que buscaban el bienestar general, ya no busca el bienestar de la sociedad, sino que busca defender sus propios intereses. Entonces estamos frente a la oligarquía, como forma impura de gobierno de un grupo. Y por último, la forma impura en la cual, digamos, termina la democracia cuando se convierte en una forma impura porque no busca el bienestar de todos. Responder a un grupo de la sociedad que es el grupo de los marginales, demagogia. Es decir, cuando se gobierna para un solo sector de la población y no se busca el bienestar general. Bien, con todo esto y el tema de las virtudes, dejamos cerrado Aristóteles. Como les dije, algunos van a tener los dos trabajos juntos, le vamos a dar plazo igual. Primero el de Platón, las preguntas sobre Platón, y luego las de Aristóteles sobre la lectura del libro La política de Aristóteles. Así que les aclaro una cosa. Los trabajos básicamente van dirigidos a ustedes mismos, para que ustedes hagan las lecturas obligatorias y para que no llegue el tiempo del parcial y no hayan leído los autores. Son lecturas obligatorias, no van a aprobar la materia si no leyeron los libros. Pero lo que sí les digo, porque por ahí se les hace muy difícil, grupo. Pueden hacer el trabajo, juntarse, no por supuesto 10 personas, 2, 3 personas como mucho, en la medida que cuando entreguen el trabajo identifiquen que ha sido trabajado por fulano, 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 no hay problema en eso. Porque, les vuelvo a repetir, básicamente va dirigido a ustedes mismos. Entonces, la idea es que lean, lo tienen que leer, porque después, si no, no sirve. Lo puede presentar, ya les digo, como un trabajo grupal de 2 personas, 3 personas, pero lo importante es que lo lean. Tiene que estar. Así que, en ese sentido, no hay problema que puedan presentar a nombre de 2 o 3 personas. Pero no que uno leyó y los otros no. No, eso no sirve para nada, pues se perjudica individualmente. Tiene que estar. Bien. Dejamos Grecia. Recordemos que en Grecia vimos Sócrates, los sofistas, Platón y Aristóteles. La primer luz en la etapa de la antigüedad del hombre. Y vamos a Roma. Todo lo que Grecia floreció con la filosofía, con el pensamiento político, con la libertad política, Roma lo terminó de redondear. Porque Roma logró
en este aspecto la creación de las instituciones, el derecho, toda la juridicidad de lo que había creado Grecia. Es decir, si Grecia fue para la filosofía el esplendor, Roma para el derecho es el esplendor. Roma descubre las instituciones, crea las instituciones jurídicas, le da carácter jurídico a los conceptos que también había empezado a descubrir Grecia. Roma va a ser nuestro padre para el mundo occidental en la materia de derecho. Por ejemplo, que hasta hace muy poquito tiempo, prácticamente nuestro Código Civil, y estoy hablando de la década del 60 en la Argentina, nuestro Código Civil era prácticamente el Código Justinianeo. Eso es maravilloso. Si pensamos que ellos de Justinianeo es realmente asombrosa, porque son las instituciones que hoy manejamos. Hasta los contratos que previeron los romanos. Los romanos tienen una capacidad impresionante, y no solo respecto de sus propios ciudadanos, sino hasta en el hecho de crear un derecho especial para los pueblos conquistados. Ustedes piensen que era un imperio, o sea que su finalidad era la conquista, la extensión territorial, abarcar todo el mundo conocido, dominio. De modo tal que crearon el Ius Gentium, que es el Ius internacional. Eso es maravilloso. El derecho internacional lo crearon los romanos, es decir, un derecho específico que va a ser aplicado a todos los extranjeros, a todos los pueblos conquistados, aparte del Ius Civil, que es el que se aplica a los propios conceptos que hoy manejamos. El concepto de persona jurídica, el concepto de patria potestad, son todos conceptos creados por los romanos. Realmente asombroso. Si hay civilizaciones que nos asombran en el mundo occidental, no hablo de la civilización china o india, que tiene otras características, pero para nosotros, para el mundo occidental y cristiano, Grecia manejamos conceptos críticos, se crearon en Roma. Asombroso, maravilloso pensar capacidad. Roma, la historia de Roma es extensísima, en siglos, muchísimos siglos. Piensen que tuvieron 2 siglos y medio de monarquía, que fue la primera forma de gobierno. Arrancando desde el Creló. Más. Ahí estuvieron 2 siglos y medio con la monarquía. 5 siglos, más de 5 siglos con la República. Ese es el Roma logra en la República la forma ideal de gobierno, sobre todo la segunda parte, los últimos 3 siglos, dentro de los 5 siglos, los últimos 3, que es lo que llamamos la República Democrática Romana. Todas las instituciones de la democracia que habían nacido en Grecia, acá se les da carácter juridicidad. La República Democrática Romana es una maravilla, se crean las magistraturas, conocemos los jueces, la importancia del juez, del pretor. Cuando algo hoy decimos que es creación pretoriana, por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, la acción de amparo. La acción de amparo no surgió ni de la ley ni de la Constitución, surgió de los jueces en Argentina. Cuando decimos el amparo es una creación pretoriana, ¿qué estamos aludiendo? Al pretor, a la figura del pretor, del juez romano, para decir que una institución ha sido creada
los ediles, los que cuidaban del erario público, todo en Roma. Es la etapa más esplendorosa y floreciente de Roma, que es la segunda etapa, la de la República. Y luego, otros 2 últimos siglos y medio, que es la etapa de decadencia, que la llamamos la etapa del imperio. Tiene 2 subetapas. Una primera etapa que es la del Principado, que todavía mantiene ciertas instituciones de la etapa de la República, y la última, que es la del Bajo Dominado, que eso es ya la decadencia absoluta, desde todo punto de vista, ¿no? Es importante una fecha, que la voy a preguntar siempre, así que esta fecha tiene que ser como cuando empiezan primer grado. Sí. ¿Sí? ¿Quién me habló? ¿Lautaro? No te escucho. No te escucho. ¿Ustedes lo escuchan? No, nadie te escucha, Lautaro. No sale el audio. No sale el audio, Lautaro. No sale el audio. ¿Cuándo era la primera etapa? Ahora vamos pedazo por pedazo. Ya te respondo. Es esta fecha que es fundamental, porque es la terminación de la Edad Antigua. Año 476. Esto tiene que ser después de Cristo. Recuerden que el cristianismo aparece en Roma. Entonces, ya a partir del nacimiento de Cristo empezamos a contar desde el año 1. Entonces, la caída del Imperio Romano de Occidente es en el año 476 después de Cristo. Acá termina la Edad Antigua. Repito, 476 después de Cristo se produce la desaparición, la caída del Imperio Romano de Occidente, el nuestro, el que nos importa, el que cubría parte de la Europa actual. Y esto importa la terminación, alguien más, la terminación de... ¿no me escuchás, Lautaro? ¿Ustedes me escuchan? Lautaro, sí, no. profesora. ¿Tendrás sí. algún problema con el audio, Lautaro? Fíjate la conexión. ¿Y está? ¿Ahora me escuchás? Bueno. Importa la terminación de la Edad Antigua. Cuidado con esto. No es que una edad que nos acostamos siendo antiguos y nos levantamos siendo medievales. No. No es que es una fecha. Es una fecha, un hito, con H-I-T-O, un hito histórico. Es decir, se toma algún acontecimiento fundamental de la historia para marcar la terminación de una etapa de la humanidad y el comienzo de otra que va a tener características diametralmente opuestas. La Edad Antigua termina cuando desaparece el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano, ustedes van a ver que en la última etapa, en la etapa del dominado, el Imperio Romano se va a dividir y va a quedar Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, que va a tener la base en Constantinopla, digamos lo que hoy es la zona de Estambul, de Turquía. Quiere decir que una parte del imperio va a sobrevivir durante toda la próxima etapa de la humanidad, que es la Edad Media. ¿Está? La terminación de la Edad Antigua es cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente. El otro sigue muchos siglos después sobreviviendo en Oriente, en lo que hoy es Turquía, hasta que aparece el Imperio Otomano, el Imperio de los turcos, que pone fin al Imperio Romano de Oriente
y aparece una nueva etapa de la humanidad que es la Edad Moderna. Pero bueno, ahora lo que les tiene que quedar claro en la línea del tiempo, que en eso soy inflexible, la línea del tiempo es, aparece el hombre y la Edad Antigua termina en el 476 después de Cristo. Bien. Vuelvo entonces sobre Roma y las etapas de Roma, del Imperio Romano. La primera etapa, dijimos, es la monarquía. La monarquía dura aproximadamente 2 siglos y medio. Todavía estamos antes de Cristo. En la monarquía no aparece el cristianismo. El primer monarca es el fundador de Roma, Rómulo. Y luego hay 6 monarcas más durante estos 2 siglos y medio. ¿Qué características tiene esta etapa histórica en Roma? La figura del rey, del monarca. Hay un solo rey, Rómulo, Tarquino el Soberbio, Tarquino el Antiguo, es decir, un monarca. Ese monarca tiene la plenitud de poderes, es como un monarca de tipo absoluto. Tiene el poder, por supuesto, poder de administración, el poder civil, tiene poder militar, tiene poder para juzgar, es decir, jurisdiccional, y tiene poder religioso. Porque en esa época el poder político estaba indisolublemente unido al poder religioso. Es decir, no podía ser rey quien a su vez no fuera la máxima autoridad en lo religioso. Entonces, en esta etapa de la monarquía, los reyes concentran la totalidad del poder político y religioso. Hay un órgano consultor que es el Senado en esta etapa de la monarquía. El Senado todavía no tiene gran preponderancia, pero en cierto modo limita como órgano consultor o asesor a las atribuciones de este rey absoluto. ¿Quién conforma el Senado? El Senado en esta etapa está formado por las familias patricias, es decir, las familias fundadoras de Roma, las que acompañaron en la fundación a Rómulo. De modo tal que ese Senado tiene un carácter aristocrático. No de la aristocracia de la cual hablábamos de Platón, que era una aristocracia del saber. Esto ya, el Senado implica una aristocracia desde el punto de vista de poder económico. Entonces, las dos figuras preponderantes en la monarquía son el rey con todo el poder y el Senado como órgano consultivo formado por esas patricias que serían como especies de nobles, que eran, digamos, las familias fundadoras de Roma, que actúa como órgano consultivo y a su vez limitante, en cierto modo, de las atribuciones de los reyes. Y aparece sobre el final de estos 2 siglos y medio una figura que es la de los comicios curiados. Los primeros comicios son curiados. ¿Por qué curiados? Viene de curia. La curia es un grupo humano antes de formarse la tribu, un grupo humano más pequeño. ¿Y qué son estos comicios curiados? También son las familias fundadoras de Roma. Es decir, esas curias también son de tipo familias patricias aristocráticas. ¿Puedes repetir? Sí, cómo no. La monarquía dura los 2 siglos y medios y se caracteriza por tener 7 reyes. El primero de ellos es el fundador de Roma, que es Rómulo. La característica de esta etapa de Roma es que el rey concentra todo el poder político y religioso. Es decir, administra el Estado, ejerce jurisdicción, es decir, administra justicia, tiene el poder militar y tiene el poder religioso, el máximo poder religioso. Al lado del rey aparece un órgano consultivo que todavía no va a tener gran preponderancia, como sí la va a tener en la etapa de la República, que es el Senado. El Senado es un órgano consultivo
de consulta del rey, de asesoramiento al rey. Y está formado por familias aristocráticas, que son las familias que ayudaron a la fundación de Roma. Sobre el final de esta etapa de la monarquía, sobre los últimos siglos, va a aparecer una nueva institución en la monarquía que se llaman los comicios curiados, que viene de la palabra curia. Curia es una forma de organización social más pequeña que la tribu. La organización social romana y griega va así. Primero la familia. Segundo la curia, que es grupos de familia. Tercero, las tribus, que es agrupación de curias, y cuando las tribus se asocian se forma la polis, la ciudad. Entonces la curia es una forma de organización que nuclea a varias familias. Esos primeros comicios curiados son el nucleamiento de las familias patricias también, de las familias fundadoras de Roma. Tiene un carácter aristocrático. ¿Qué función van a tener los comicios curiados en esa primera etapa? Prácticamente no son muy importantes las funciones. Están ahí un poco como representando a las familias fundadoras. Esta situación va a cambiar totalmente, fíjense, con el sexto rey de esta etapa de la monarquía. Tarquino, el soberbio, va a disponer la modificación de los comicios y va a crear lo que se llaman los comicios centuriados. Los otros eran curiados. Estos van a ser centuriados, con C. ¿Y qué características van a tener? Y este rey les va a dar la característica de que van a ampliarse los comicios curiados, que eran pocos, porque eran pocas las familias fundadoras, y va a haber mayor cantidad de comicios, y ahora van a estar dados por la mayor capacidad económica. ¿Por qué? Porque Roma ha empezado a hacer censos. Fíjense lo avanzados que son los romanos. Estamos antes de Cristo y ya se les ocurre censar a la población, saber cuánta población existe y a su vez qué capacidad económica tiene esa población. Porque en toda esta etapa han ido creciendo mucho los comerciantes, los mercaderes, ha aparecido la moneda. Roma se maneja con la moneda. Ya no es el intercambio del trueque, te cambio un producto por otro. No, ya tiene el valor de la moneda que es significativo sobre el producto. Entonces han florecido mucho los comerciantes. Entonces, ¿qué se le ocurre a Tarquino, a este sexto monarca? Hacer un censo, ver cuánta población hay y cuánta capacidad económica tiene esa población. Y ahí descubre que hay un grupo de comerciantes que económicamente han crecido mucho, que tienen una gran capacidad económica. Entonces, ¿qué hace? A esos comerciantes los suma a los comicios curiados. Quiere decir que los comicios curiados dejan de ser aristocráticos, dejan de responder a una clase social privilegiada, que eran las familias fundadoras de Roma, y se incorporan todo esto que sería como una especie de clase media. No me lo pongan así, porque todavía no existía esta distinción que hoy hacemos de las clases sociales. Pero si lo miráramos en términos actuales, sería como incorporar a esos comicios a esta nueva clase social floreciente que es la clase de los mercaderes, de los comerciantes. Entonces ahí aparecen los comicios centuriados. Y guarda, ya los comicios centuriados van a tener un poder preponderante para la nueva etapa de Roma, porque en cierta manera van a estar representando los intereses del resto de la sociedad. Por supuesto, este rey le va muy mal con esta medida, con la del censo y con la de la creación de los comicios centuriados. Lo terminan asesinando. De él, que es un rey, el séptimo rey, muy, muy tiránico, muy despótico, y eso le viene de perillas. ¿A quién le puede venir de perillas? A ver. A ver quién me lo dice.
¿quiénes estarían más que ofuscados con esta medida? La gente pobre sería. Los comerciantes. No, con la medida que tomó el rey anterior. La parte alta de la sociedad. Las familias patricias. Exactamente, las familias patricias. Las familias patricias estaban esperando la oportunidad para dar el gran salto. Y esto es lo que hacen. Lo derrocan, lo destituyen al último monarca. Serían una parte del Senado y otra parte de los antiguos comicios curiados, producen una revolución al último rey, al último monarca. Y ahí aparece, ahí se instaura lo que es la república, pero no democrática romana, la república aristocrática de Roma, porque vuelve la aristocracia al poder. Inicia una nueva etapa en Roma en la cual se abandona la monarquía. Ya no vamos a tener un rey con todo el poder, porque ahora ha subido un grupo de personas al poder. Por eso se llama república aristocrática. El poder está en manos de un grupo de personas. ¿De quiénes? De las antiguas familias fundadoras. De modo que iniciamos la segunda etapa de la historia de Roma, que es la llamada república. Esta segunda etapa va a tener dos subetapas, que es la llamada república aristocrática, y la segunda, que es la del esplendor, que es la república democrática romana. ¿Qué características va a tener en cuanto al poder esta de la República de Roma? En primer lugar, ya no va a existir el rey. Ya abandonamos la figura del monarca, del rey. Van a existir dos personas que van a tener a su cargo nada más que la administración del país, la gestión, lo que sería nuestro presidente, el poder ejecutivo. Esas dos personas se llaman cónsules, los cónsules romanos. Los cónsules son dos personas que duran un año en sus funciones. Y la única atribución que van a tener va a ser la administrar el país. Administración, la gestión de Estado. ¿Quién va a ser el órgano lleno de poder, digamos, que tiene el máximo de poder? El Senado. El Senado, que en la etapa de la monarquía dijimos que era un órgano consultivo, que no tenía grandes atribuciones, en toda la etapa de la República, en la totalidad, en los 5 siglos que abarca la República, la figura preponderante va a ser el Senado, que, por supuesto, está formado exclusivamente por la aristocracia, por los descendientes de las familias fundadoras de Roma. El Senado va a tener las atribuciones más importantes. En primer lugar, de las leyes. En segundo lugar, el manejo de las relaciones exteriores, es decir, todo lo que hace a la conquista de ese pueblo que es un gran conquistador. Los pueblos que se conquista, las guerras en las que van a intervenir, todo está a cargo de las decisiones del Senado. Todo lo que hace a la hacienda, es decir, a la economía de Roma, va a estar a cargo del Senado. El Senado va a ser el órgano fundamental de toda la etapa de la República, que va a expresarse sobre todo a través de los llamados Senado Consultos. Y va a aparecer como consecuencia de esos comicios ampliados que llamamos los comicios centuriados, participación de la clase social más baja, del pueblo. Va a aparecer la llamada figura de la plebe. La plebe va a representar al pueblo, no ya como los comerciantes que formaron los comicios centuriados, sino el pueblo,
que va a tener una trascendencia enorme en la etapa de la República Democrática, es decir, en la última etapa de la República Romana. Quiere decir que vamos a ir sumando instituciones y el esplendor. ¿Por qué decimos que el esplendor máximo va a estar dado en la etapa de la República? Porque precisamente vamos a tener en el gobierno de Roma representadas a todas las clases de la sociedad. Ya se va a distinguir en esta etapa lo que es el poder político del poder religioso. Ya no hay una figura que resuma los dos. Ya va a haber una figura que es el rex, el rex sacro, sacro rex, que es la figura religiosa. Es decir, ya hay una autoridad religiosa separada del poder político. El poder político van a estar los cónsules, va a estar el Senado, van a estar los comicios centuriados, y van a aparecer en la República Democrática las magistraturas. Eso es lo más maravilloso de la creación de los romanos. Las magistraturas. Vamos a tener magistraturas ordinarias y magistraturas extraordinarias. El sumum de todas esas magistraturas, las magistraturas, fíjense, ellos, el carácter electivo. Hay figuras que van a ser elegidas por voto popular. El carácter de temporaneidad del mandato, es decir, ellos ya empiezan a pensar que alguien que se sustenta en un cargo por mucho tiempo es negativo para la República. Entonces empiezan a poner límites a los mandatos. Van a durar cierto tiempo, ciertos años, y van a tener que volver a ser reelegidos. Es decir, la electividad, la duración limitada de los mandatos, el carácter no remunerado en muchos casos de las magistraturas, que son gratuitas, que lo tienen que hacer precisamente como servidores del pueblo. Y las extraordinarias, por ejemplo, el caso de la figura del dictador. Es aquel que frente a una situación de guerra, es decir, un problema exterior, va a reemplazar al cónsul porque va a tener mayor poder precisamente con atribuciones dadas por el Senado para el tema de la guerra. Es una magistratura extraordinaria. Y dentro de todas esas magistraturas, como dijimos hace un rato, rescatar la figura nueva del pretor, que es el juez, ni más ni menos que el juez, el pretor. Fíjense que aparece la figura de alguien separado del poder político, es decir, podríamos decir que el poder ejecutivo estaría a cargo de los cónsules, el Senado sería el equivalente al poder legislativo, y aparece la figura de alguien diferente que va a administrar justicia, que es el pretor, que es el juez. Una de las magistraturas más importantes de la República Democrática Romana. Bien. Estos 5 siglos y medio va a florecer dos figuras particularmente importantes para nosotros. Va a haber millones de figuras importantes en Roma, pero dos para la ciencia política. Uno, que es el primer historiador que escribe precisamente sobre la guerra del Peloponeso. Primer historiador romano, que es Polibio. La figura de Polibio es importantísima para la ciencia política. Ya van a ver, porque encima, con lo que costaría en esa época conocer lo que habían escrito siglos antes, no había libros, no existía ninguna de las tecnologías que hoy tenemos. Entonces, ¿cómo se enteraban de lo que se había escrito antes y en otros lugares? No, terrible, siempre me lo planteo a eso. Es decir, Polibio conoció la obra de Aristóteles. Vaya a saber cómo. En algún viaje,
Sí se viajaba mucho, viajes, se imaginan que durarían años para ir de una localidad a otra, pero se viajaba. Entonces, probablemente, a través de las tradiciones y de lo poco que había, ya existía la escritura, por supuesto, pero bueno, también tenían escrituras diferentes. Así que debía ser todo un trabajo intelectual impresionante conocer lo que ya otros habían indagado y escrito y analizado. Bueno, Polibio, les aclaro que la obra de Polibio se estudia en la mayor parte de los doctorados. Doctorado de Flaxo de Relaciones Internacionales, por ejemplo, la primera obra que se lee es la historia de Polibio. Les demuestro con esto que hoy en día, siglo XXI, sigue siendo una lectura obligada precisamente por todo el legado que deja esa obra respecto del poder, etc. Bueno, Polibio es uno de ellos y otro es Cicerón. Va a ser también fundamental para la ciencia política, sobre todo porque va a ser el gran desarrollador del derecho natural, de la ley natural, que después va a ser ampliada con San Agustín y con Santo Tomás, y que va a ser el germen del iusnaturalismo, que por supuesto va a seguir el cristianismo y la Iglesia Católica en particular. Vamos a hablar un poquito de Polibio porque ya me estoy excediendo, ya le quité bastante minutos, pero vamos hasta los 15, me quedan 4. Polibio retoma esa clasificación de las formas de gobierno de Aristóteles. Su teoría se llama teoría de los ciclos políticos, y la forma que él propugna como perfecta de gobierno es lo que llama la teoría del gobierno mixto. Entonces, su teoría se denomina teoría de los ciclos políticos, y la forma de gobierno ideal que es ni más ni menos que la República Democrática Romana. El ejemplo de gobierno mixto que él considera perfecto lo va a ver en la República Democrática Romana. ¿Qué nos dice entonces acerca de la teoría de Aristóteles? Él dice que lo que ha observado es que las formas de gobierno siguen inexorablemente un ciclo político. Si tenemos un rey, un monarca, un gobernante con todos los poderes, al principio empieza haciendo las cosas bien este gobernante. Como decía Aristóteles, empieza actuando para ser elegido, por supuesto, necesita hacer buena letra. Entonces empieza a satisfacer las necesidades de toda la comunidad. Empieza haciendo un gobierno hacia el bien común. Mucho en el tiempo, inexorablemente, sin desviarse del bien común, sin abandonar ese principio del bienestar general y buscar satisfacer sus propios intereses. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un grupo que lo va a estar circundando, generalmente gente de la nobleza, en esa época, que son los que rodeaban a los monarcas, a los reyes, que van a empezar a conspirar y decir, a este hay que volarlo, como le pasó al último monarca romano. A este hay que hacerlo desaparecer porque este ya no está haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué hacen? Arman una revolución y llegan al poder ese grupo. Fíjense, vuelvan sobre las ideas de Aristóteles. Monarquía, tiranía, ese monarca que era bueno se termina convirtiendo en un tirano, abandona el bien común, le hacen una revolución, su gobierno bueno, según Aristóteles, la aristocracia. Personas que estaban ahí observando cómo este rey se deterioraba.
Entonces destituyen y asumen el poder. Al principio también van a hacer las cosas bien, dice Polibio. Como destituyeron al rey, van a tener que hacer buena letra. Entonces la sociedad va a estar conforme, van a actuar de acuerdo al bienestar general. Hasta que llega un momento que van a empezar a buscar sus propios intereses, a satisfacer los intereses de su clase social, sin importar el resto de la sociedad. Y entonces, esa aristocracia de buen gobierno se va a convertir, según Aristóteles, en la oligarquía, la que se convierte en una forma impura que busca sus propios intereses. El pueblo que está mirando eso va a producir una revolución. Fíjale a todos los tiempos, a los actuales inclusive. Y va a destituir a ese grupo que estaba en el poder y se va a constituir en el nuevo gobierno, que sería el gobierno de la democracia, para Aristóteles, la forma pura del gobierno de todos. Ahora bien, esa democracia también va a funcionar un tiempo bien, hasta que en algún momento necesita ese gobierno demostrar que está a favor de los pobres o de las clases más marginales. Entonces empieza a gobernar a favor de un sector y descuida al resto de la sociedad. Pero en el resto de la sociedad hay una persona que ya se ha convertido en líder. Y esa persona es la que hace la revolución. Y volvemos al sistema del gobierno de uno, a la monarquía. El líder llega al poder y destituye a los que están en el gobierno. Eso Polibio nos dice que son los ciclos políticos, que siempre serán, que inexorablemente serán, que las formas puras no se mantienen en el tiempo, que terminan pervirtiéndose y que requieren entonces una solución. ¿Cuál es la solución que propone? Esa teoría del gobierno mixto. Es decir, en el gobierno tienen que estar representadas las tres clases sociales para que esto no ocurra. Porque al estar representadas las tres clases sociales, los tres van a buscar la satisfacción de los intereses propios. Entonces va a haber equilibrio. Y él entiende que la forma ideal donde ocurrió eso históricamente fue Roma, en la República Democrática Romana. Ahí realmente se dio el gobierno paralelo de las tres clases sociales, los cónsules, el Senado y la plebe, todos representados en el gobierno. Entonces, por eso hubo equilibrio, por eso pudo mantenerse en el tiempo y por eso los logros y el esplendor de esa etapa de Roma. Bueno, pero, profe, después al final terminó decayendo también la democracia romana. Sin lugar a dudas, ya se había muerto Polibio todo esto. Sí, totalmente. Pero bueno, ahí tenemos que analizar por qué. Bueno, fíjense que se mantuvo bastante en el tiempo, son varios siglos. Estamos hablando de 100 más 100 más 100 más 100 más 100. Muchos años. Pero también tenemos que analizar cómo empezaba a desgastarse esa república, porque no se olviden que ya no van a estar solos los romanos con los pueblos conquistados. Ahí van a empezar lo que se llaman las invasiones bárbaras. Por eso también la decadencia, no ya por una causa intrínseca del gobierno romano, que seguramente hubiera sobrevivido, sino que empezaron a atacarlo. Ahí empiezan todas las invasiones bárbaras. Los mongoles, los hunos, los moros, los visigodos, todas las invasiones que vienen de las partes más desconocidas. Y ahí empiezan a debilitar el sistema. Es decir, el sistema no se debilita solo intrínsecamente, que por supuesto también. Lo que pasa es que esas guerras llevan a Roma a que no tenga plata para solventar. Para solventar la guerra necesitas dinero. Ya no tienen plata el imperio.
porque tan pronto de acá como del otro lado, como del norte, del sur, de todas partes. Entonces, el debilitamiento también, no hay que solamente encontrar la causa, que por supuesto también hay una debilidad en el gobierno, pero el debilitamiento sobre todo hay que mirarlo desde el punto de vista exterior. Ya no son los pueblos que conquistaba, que los tenía cercanos y ya los tenía claro cómo tenía que conquistarlos. Estos no saben, son pueblos bárbaros. Bárbaro quiere decir desconocido. No saben las lógicas ni los historias. Aparte, si ustedes vieron, por ejemplo, la serie de Netflix, Vikingos y todo, habrán visto con qué ferocidad salían a la conquista. Era vivir o morir. Bueno, así eran todos estos pueblos. Y eso atacan un sistema ya compacto. Porque el Imperio Romano, piensen que abarcaba lo que hoy es España, Italia, Francia, Alemania, hasta Turquía, toda la parte de Europa que hoy conocemos. Era un imperio enorme. Entonces, si se empieza a debilitar, por más que tenga un gobierno central fuerte, no puede resistir a los ataques de todas partes. Eso también hay que hacerlo en el análisis. Bueno, los dejo porque me va a matar Luciano. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Buenas nos vemos. tardes. Hasta luego. Hasta luego.